La grabación. Maravilloso, amigos, fantástico. Bueno, pues ya estamos grabando precisamente para eh, aquellas redes sociales por ahí que tenemos oportunidad de compartir este tipo de productos que con mucho cariño, mucho amor realizamos para todos ustedes. El día de hoy ya les compartía, tenemos un tema que habla precisamente de la salud. Y es que este es un tema que se ha venido cotizando, pero de una forma descarada, cada vez más. Y es que no es que se cotice, es que cada vez tomamos más responsabilidad de lo que simboliza esa salud. Cada vez nos hacemos más conscientes que es necesario entrar en salud, y no solamente física, psicológica, emocionalmente hablando, incluso espiritualmente hablando, ¿por qué no también? El abarcar toda la zona que integra el ser humano es esencial entrar en esta oportunidad, amigos. Así que yo les digo, el día de hoy tenemos un tema que precisamente va a abordar diferentes áreas y diferentes zonas que dan problemáticas físicas en el ser humano, problemáticas que aparentemente son fallas orgánicas de nuestro cuerpo, pero que en realidad terminan por ser manifestaciones psicoemocionales que nosotros mismos provocamos, que nosotros mismos hemos construido, hemos desarrollado, e incluso les voy a decir algo, hemos deseado. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que un ser humano pueda llevar a desear el tener un padecimiento? Aunque no lo crean, de forma subconsciente, nosotros nos programamos para muchas cosas. Hay programas que nosotros tenemos dentro que no tenemos idea que están ahí y que están funcionando hoy y que llevan años funcionando y que nosotros creemos que sabemos de nosotros cuando en realidad ignoramos una gran parte sumamente profunda de nosotros mismos. Ese famoso iceberg oculto, donde solo se asoma una pequeña fracción y en realidad está profundamente constituido de toda, ¿no es cierto? Esa zona profunda. Lo mismo sucede con nosotros. Lo poquito que logramos rescatar es lo que conscientemente nos damos cuenta que tenemos por automatización, lo que conscientemente descubrimos que está automatizado en nosotros. Y una cosa es descubrirlo y otra cosa es hacer algo para que se desautomatice. ¿No es cierto? Porque nada más descubrirlo suena muy bonito. Ay, qué bonito, soy un explorador, un descubridor, ya puse banderitas en mí, qué bonito se ve y se ve maravilloso. Pero no basta, diría nuestro amigo Franco de Vita, no basta solamente con eso. Esto necesita ir más allá. ¿Qué es ese más allá, amigos? Ese más allá es llevarnos a un cambio real. Pero ¿cómo se logra ese cambio real a nivel subconsciente? ¿Cómo logro cambiar una conducta? La persona que no puede dejar de comer pan dulce y tiene diabetes. Y el médico le dijo, si usted sigue comiendo pan, usted va a padecer un tipo de diabetes que va a ser literalmente fatal para su vida. Todavía puede controlarlo. Y el sujeto, en el fondo, él sabe, ¿no es cierto?, que debe de controlarse conscientemente, hasta se dice a sí mismo, ya, ahora sí, a partir de ahora voy a dejar de comer pan, esas conchitas, esas donas que me como, esos polvorones, ¿no? Voy a dejar de entrarle a todo eso ahora sí. Voy a hacerlo a un lado y voy a comer saludable. Y tú te lo propones, pero cuando te das cuenta, cuando estás distraído conscientemente, es cuando de forma subconsciente entra esta automatización que ya tienes como hábito y que muy posiblemente tú ni siquiera te das cuenta cuando ya estás dándole un par de mordidas y lo excusas conscientemente diciendo, es que estaba ansioso, es que me hicieron enojar, un pancito para el coraje. Un pancito para, hijo de su madre, un pancito para, y comienzas tú solito a excusarte. ¿Te das cuenta?
Así es como comienza todo y la conducta se vuelve a repetir. Lo mismo sucede con el sujeto que fuma y que el médico le dijo, oye, si tú sigues fumando, puedes tener realmente una repercusión que sea irreversible como un cáncer. ¿Y sabes qué es eso? Y el sujeto sale todo espantado, todo temblando, ¿no? Y lo primero que hace es encender un cigarro para el susto. ¿No es cierto? Güey, es que es para el susto, ¿no es cierto? ¿No, no te das cuenta que es para el susto? Bueno, qué cosas más complejas vivimos los seres humanos. Y es que somos una madeja y que tenemos que ir de a poquito entendiéndonos. Por eso mismo, el día de hoy vamos a entender por qué nos llevamos a este tipo de conductas que nos hacemos, por un lado, caer en determinados padecimientos, pero no solo eso, porque eso es un lado, es una parte, sino el por qué nosotros podemos manifestar en nuestro cuerpo lo que puedan llegar a ser síntomas fantasmas, estos famosos síntomas fantasmas que no tienen un origen orgánico, pero que sí están afectando y lesionando a nuestro cuerpo. ¿Cómo es que esto sucede? Y no solamente cómo es que esto sucede, sino por qué sucede. ¿Por qué es que sucede? Vámonos juntos a esta aventura, amigos. Ahí está. Vámonos juntos a esta aventura. Bien, fíjense, cuando nosotros hablamos de un asunto psicosomático, hacemos referencia precisamente ya a una zona de un posible trastorno psicológico en donde el sujeto manifiesta orgánicamente, físicamente, síntomas que muy posiblemente son reflejo de estados emocionales, posiblemente de represiones, de insatisfacciones o necesidades no satisfechas, ¿sí? De eventos traumáticos y que de alguna otra manera el sujeto no ha sabido cómo procesar y que el cuerpo, que es el pizarrón de nuestras emociones, manifiesta prácticamente todo aquello que nosotros estamos ahí guardando. El cuerpo inflama cuando nosotros estamos reteniendo. Por eso mucho de lo que pueda llegar a ser estas inflamaciones que vamos dándoles el famoso itis, ¿no? Faringitis, una faringe inflamada, ¿no? Le damos a la colitis, esta inflamación del colon, bueno, todas estas conjunciones que de repente vamos agregando a lo que pueda llegar a ser determinado órgano, tiene que ver con una zona de inflamación, tiene que ver con una zona incluso de retención como tal. Todo lo que pueda llegar a ser nuestro sistema orgánico está interconectado de forma natural con lo que es nuestro aparato psíquico emocional. Y esto no lo digo yo, amigos, es algo que se ha venido estudiando de una manera bastante interesante por muchos años. Es algo bastante más interesante lo que han venido proponiendo algunos teóricos como el doctor Lipton, que es uno de los grandes genetistas pues literalmente de nuestros tiempos y es que el ser genetista no es que sea alguien que tenga mucho tiempo haciéndolo porque es una zona nueva relativamente desde los años 70, ¿cierto? Ya se comienza a formalizar todo esto. Y el doctor Lipton precisamente es uno de los pioneros en este tipo de experimentaciones. Ya les contaré un poquito acerca de eso. Si ustedes saben, me compartirán con mucho gusto y ahora veremos esto. Pero, ¿qué tiene que ver entonces estos síntomas generados en el ser humano que no tienen un origen orgánico? ¿Cómo es que se generan? Porque no hay un factor orgánico que los genere, no hay algo orgánicamente que detone este padecimiento, este dolor de espalda, esta contractura del cuello, este dolor del brazo, esta inflamación de mi faringe o de la garganta, ¿sale? No hay algo que lo justifique. Yo me cuido, yo como sanamente, yo hago ejercicio y no está viendo algo que lo justifique. Médicamente te dicen, puede que sea estrés, amigo. Entonces,
Baje al estrés, trate de comer más sano, hacer ejercicio y busque llevar un estilo de vida que no le exija el estar en estrés. Y dices, ¿cómo lo hago si yo tengo un estilo de vida en donde mi trabajo, mis relaciones sociales, todo, pues están exigiendo en todo momento y eso me lleva a niveles de estrés como todo ser humano? Vivo en una ciudad con tiempos, con ritmos, ¿no es cierto?, con horarios, y esto me lleva a que yo literalmente entre en estas modalidades muchas veces neuróticas de lo que pueda llegar a ser estas ciudades. Y yo entro en esta neurosis social del tiempo y de los horarios y del cumplimiento y del orden y de todo esto. Y está bien. ¿Por qué? Porque de esta forma llegamos a cierto orden y de esta forma llego a obtener y a cumplir metas. Está perfecto. Bueno, sin embargo, entonces estoy condenado a padecer siempre. Y yo te digo, la verdad es que no es que estés condenado a padecer, pero sí estás condenado a que si no tienes un orden con ese tipo de estrés, a que tu cuerpo resienta constantemente lo que está pasando con tu vida. Todos aquellos niveles de enojo que salen de lo normal, toda esa ansiedad o ese temor al futuro que a lo mejor guardas y que no cuentas y que literalmente comienzas a tragarte durante todos estos años, van a tener repercusiones en ti, van a tener lesiones en ti. ¿Y de qué forma? Bueno, pues nosotros podemos conocer diferentes tipos de formas en las que lesionan, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas que hoy están más de moda, tienen que ver con padecimientos que tienen un origen psicosomático, el cáncer, número uno, la diabetes, ¿sale? El Alzheimer. Todos estos son padecimientos que de a poco van teniendo, amigos, este tipo de orígenes somáticos, este tipo de proyecciones desde tu zona psicoemocional. ¿Y cómo es que esto sucede? Bueno, vamos a analizar un par de propuestas el día de hoy. Hay muchísimas propuestas, como les he dicho, amigos. Este tipo de objetos pueden ser vistos desde diferentes tipos de ángulos, desde diferentes ópticas. El día de hoy nos acercaremos desde una óptica psicoanalista para poder analizarlo, como bien lo podría hacer la medicina psicosomática psicoanalítica, que es algo que corresponde a esta área, y desde la otra parte, que es algo bastante interesante, que puede llegar a ser también innovador para algunas personas, para otros bastante ya clásico incluso, ¿no? Lo que pueda llegar a ser esta llamada psicología cuántica o esta propuesta cuántica de la psicología, esta novedad que ya no es tan nueva y que comienza de alguna otra manera a ser más, cada vez más entendible por más seres humanos y que cada vez nos da la oportunidad de comprender, de acercarnos de a poquito de qué habla, de qué intenta hablarnos este tipo de propuestas. Hoy la vamos a analizar, hoy vamos a adentrarnos, hoy vamos a escudriñar, hoy vamos a desenmarañar desde estas dos propuestas lo que pueda llegar a ser esta zona de la proyección de las emociones y de los pensamientos en el cuerpo. ¿Influye la mente en el cuerpo? Es un cuestionamiento que desde la época aristotélica se ha hecho. Claro que sí. Y se ha dado cuenta desde esa época que hay una correlación, hay una conexión entre mente y cuerpo. Y como dicen, nadie la puede negar. Nosotros mismos nos damos cuenta de ello cuando nuestros pensamientos nos llevan precisamente a estados, a sensaciones, a síntomas que comienzan entonces a experimentar. Bueno, tenemos dos propuestas. La primera es la propuesta analista, y esta nos dice que yo tengo una representación psíquica de lo que es mi cuerpo. Esa es la primera propuesta que vamos a analizar, la propuesta de la representación psíquica del cuerpo. Suena bastante interesante y lo es más de lo que suena, se los digo de corazón. La propuesta dice lo siguiente: nuestra psique constantemente está construyendo símbolos de todo lo que afuera es. Como afuera es algo, adentro lo representa simbólicamente. Todo lo que afuera es,
dentro tiene su representación. La familia, lo que pueda llegar a ser muy posiblemente, bueno, de manera social a lo mejor, una comunidad o una sociedad, un país, ¿no? Yo soy mexicano, ¿qué significa para ti? Bueno, cuando hablas qué significa para ti, quiere decir qué significado le has dado a este objeto. ¿Ya? Perfecto. Bueno, cuando hablamos entonces de que nosotros le damos un significado al cuerpo, estamos hablando de que manera psíquica o de una forma psíquica, nosotros estamos haciendo una imagen de nuestro cuerpo. Así como lo tenemos físicamente, nosotros al final no terminamos de conocer lo que es nuestro cuerpo. Nosotros vemos lo que nuestros sentidos nos proporcionan. Nosotros sentimos nuestra piel tersa o bien sentimos nuestra piel rugosa. Puede que una persona toque nuestra piel y diga, oye, ¿qué piel más lisita tienes? Y tú digas, ¿cómo crees, güey? Mi piel está súper rugosa. Y la otra persona diga, caray, pues entonces la mía de qué, la mía cómo está, ¿no es cierto? De alguna otra manera, esto tiene que ver con tu percepción. Pues tú sientes, mucho de lo que sientes tiene que ver con tu percepción, con la imagen que tú tienes de ti. Esa imagen representa un cuerpo físico a nivel psicológico. Este cuerpo físico a nivel interno hace una representación. Cuando el sujeto entonces le afecta algo en el cuerpo, él recurre a la representación psíquica, dice el doctor Juan David Nacio, que es uno de los maestros de precisamente esta, pues se podría decir, esta disciplina de lo que son las disciplinas o las ciencias psicosomáticas, ¿no? Todas estas formas en las que el cuerpo pudiera manifestar, pudiera orgánicamente proyectar, ¿no? Incluso una manifestación que empezó siendo una idea, que empezó siendo un sentimiento. ¿Cómo logro entonces hacer eso? Tengo esta imagen de mi cuerpo, ¿no es cierto? Ya es esta imagen que está dentro de mí y esta imagen entonces es la que se lesiona y sufre cuando yo de repente tengo un pensamiento o un sentimiento asociado con un padecimiento en mí. Por ejemplo, yo estoy en el cine y ya ahora ya no nos piden que nos pongamos cubrebocas y todo el mundo lo ha disfrutado porque ya nos quitamos por fin este impedimento. Bueno, qué maravilla. Entonces llego al cine, ¿no es cierto? Estoy sentado comiéndome mis palomitas, comiéndome mis nachos, mi refresco, mi combo y estoy feliz de la vida. ¿Y qué sucede? El sujeto de atrás comienza a estornudar o a toser de una manera escandalosa a tal grado que parte de sus productos bucales llegan directamente hacia mí en forma de brisa y directamente a mis palomitas, ¿no es cierto? Como si fuera una especie de condimento. Me quedo sorprendido, tal vez lo volteo a ver feo simplemente, maldiciendo el momento, y enseguida siento y pienso, me voy a enfermar. Carajo, este sujeto me estornudó todo, ya me voy a enfermar de seguro, quién sabe qué trae. Y más se refuerza cuando escucho que sigue estornudando. No es que algo le dio alergia, no es que le picó la nariz, no, sigue estornudando. Entonces al ratito vuelve a estornudar y tú por dentro estás, chingue su madre, ese güey sí está enfermo. Y tú, cada vez que el sujeto lo hace, comienzas poquito a poco a afectar esa imagen psíquica. ¿Cómo la afectas? Literalmente literalmente llevándote a una imagen en donde padeces, en donde estás visualizándote, sintiéndote enfermo como tal. Este poder es algo impresionante, es tan poderoso, amigos, que crea incluso, les soy sincero, crea situaciones bastante poderosas como pueda de repente, como pueda ser
un embarazo incluso psicológico, ¿no? Esta representación psíquica en el cuerpo no solamente modifica de forma en la que yo me enferme, sino modifica mis células, mi organización celular de una forma u otra, como aquella persona que está empecinada en estar embarazada y que psíquicamente a ese cuerpo psíquico lo está visualizando ya, lo está concibiendo ya como si estuviera literalmente con esa pancita y su abdomen comienza a crecer y comienza a detenerse el periodo menstrual y comienza a tener los síntomas inequívocos de estar embarazada. Pero cuando comienzan a hacerle estudios, tanto sanguíneos como posiblemente eh, este tipo de estudios ya de ultrasonidos, se dan cuenta que no hay en absoluto ningún producto, que lo único que está es reteniendo líquidos posiblemente la persona, o incluso hay personas que comienzan a generar también formas, se podría decir, líquidos amnióticos, abscesos, que comienzan a parecer que hay algo dentro, pero en realidad no hay nada. Y esto es algo de lo poderoso, es una pequeña prueba de lo poderosa que es la mente. Y tú dirás, esto es verdad, suena como a un cuento que te cuentan para que te asustes, ¿no es cierto? Así como de piensa bien para que no te vayas a enfermar, güey. Es el cuento que te cuentan todos, los hippies, los de la New Age, ¿no es cierto? Las personas que quieren convencerte de que dejes de tener rencor, un terapeuta, ¿no? Te vas a enfermar si sigues teniendo rencor. ¿Y sabes qué? Es verdadero. O sea, esto no es un chiste. No te lo tomes como un chiste, ni mucho menos. Esto es algo real. Esto es algo tan real que hoy lo vamos a explicar incluso de forma a nivel orgánico y a nivel microcelular. Lo vamos a explicar a la forma expresiva más pequeñita, que son estas pequeñas células, cómo es que se comportan. Vamos a entrar a la microbiología, vamos a entrar a toda esta zona por ahí. Sin embargo, esta imagen psíquica de mi cuerpo, amigos, comienza a afectarse, dice el doctor Juan David Nacio, comienza a afectarse y de forma congruente comienza a afectarse mi cuerpo. Fíjense, hace muchos años, hace varios años ya, que se hizo un estudio bastante interesante, el experimento de la penitenciaría de San Luis en Missouri. Esta era una penitenciaría que tenía condenados a la silla eléctrica y precisamente una de las formas en las que podían estas personas tener una variedad a su muerte era llevándose algún tipo de experimento. Y el experimento consistía en que la persona creyera que iba a estar desangrándose y en realidad simplemente era un goteo de agua que le estaban haciendo creer que estaba desangrándose, estaba el sonido y la persona comenzó a tener síntomas como si realmente estuviera pues perdiendo sangre, comenzó a empalidecer, comenzó a tener fallas en su ritmo cardíaco, en su presión arterial, hasta el punto en el que se llevó a un colapso, que ya le fue imposible de alguna u otra manera el poder volver, ¿no? Y esto es una historia que parece tenebrosa y tú dices, no es posible. O sea que no se desangró. No, simplemente le hicieron una pequeña abertura y le hicieron creer que pues de alguna otra manera las gotas que estaba escuchando era de su propia sangre que estaba cayendo y la persona comenzó por el solo hecho de tener esa sensación primaria y de todos los doctores que estaban a su alrededor a no pensar que no fuera real. La persona creyó que esto era real y al creer, él ni siquiera vio la lesión. Él creó una imagen psíquica de la lesión y cuando la creó, tal vez la creó tan aparatosa que oía que sonaba y que se estaba desangrando. Esa imagen psíquica comenzó a modificar su ritmo cardíaco, comenzó a modificar su presión arterial, comenzó a tener entonces determinados movimientos fisiológicos su cuerpo simplemente con la idea
de lo que le estaba sucediendo. Él nunca supo qué era lo que le estaba pasando realmente. La simple idea fue suficiente para que este sujeto pudiera entonces tener ese colapso incluso de su cuerpo, como si realmente se hubiera quedado sin sangre. Yo influencio en mi imagen psíquica de mi cuerpo con imágenes contrarias en todo momento. En todo instante, amigos, estamos llenándonos con imágenes psíquicas contrarias a nuestra propia salud y nos estamos percibiendo ya enfermos, ya nos visualizamos, ya nos vimos, ya nos percibimos, ya estamos hasta molestos porque nos vamos a enfermar y ni siquiera nos ha dado un padecimiento. Pero estoy tan seguro que mañana amanezco resfriado porque esta noche me mojé y es tan seguro eso que mañana amanezco resfriado realmente, porque así me enseñaron. Cuando yo era un niño, mi madre o mi padre me decía, si no te tapas cuando llueve, tú te vas a resfriar. Y fue algo que fue una condicionante en mi vida. Yo en la imagen psíquica, a lo mejor en mi cuerpo está sano, mi cuerpo como bien, hago ejercicio, literalmente no afecto mi cuerpo con sustancias que lo puedan poner en peligro, pero ¿cómo es que una simple lluvia me puede llevar a resfriarme? ¿Cómo es que una persona que estornudó allá a lo lejos me pueda hacer creer que yo me enferme y mañana amanezco estornudando igual que esa persona, aunque ni siquiera me haya llegado parte de su estornudo? ¿O cómo es que hay personas que literalmente están entre estornudos y tosidos y no pueden literalmente, ¿no? O mejor dicho, su cuerpo responde de una forma en la que impiden que la enfermedad como tal se desarrolle y parecería que dijeras, entonces son gente milagrosa. No, simplemente es gente que psíquicamente no está afectando su cuerpo, porque para que haya una enfermedad necesita haber una afectación psíquica del cuerpo, para que se pueda concebir como tal, para que se desarrolle, el virus lo tenemos, pero para que el virus se desarrolle, se propague y comience a atacar y a hacer guerra contra las células, para que eso suceda, necesita haber una imagen psíquica de eso. El que te digan, tienes tal cosa, es algo que te amplía todavía más. Tienes diabetes, ya te sentiste, ya te percibiste, ya te dieron un diagnóstico, un experto, ya te cargó literalmente el payaso, porque tú ya creíste, ya concebiste esa imagen dentro de ti y ya la tienes ahí fijada y guardada. Y ahora nada más resta que tu cuerpo responda progresivamente a esto que ya grabaste psíquicamente en el propio cuerpo, en su propia imagen del cuerpo. ¿Sale? ¿Cómo es que esto pasa y sucede? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo es que esto pasa y sucede? Se preguntarán ustedes, amigos. Ya nos dimos cuenta, el psicoanálisis nos acerca y nos dice, bueno, pues son entonces imágenes psíquicas que están en contra de nuestra propia imagen física. Y eso nos hace que nosotros estemos lesionándonos. Puede ser una oportunidad de aprender y de entendernos. Sin embargo, lo que nos propone el doctor Bruce Lipton es una de las cosas más extraordinarias que podríamos analizar y tener como tal, amigos. Y yo se los digo de corazón. Esto es de lo que hablan las nuevas fuentes de información como tal. ¿Cuáles son estas nuevas fuentes? La medicina actual, la biología actual, la genética actual, y no es que yo desmerite algo clásico, al contrario, pero estoy hablando actual, estoy hablando la nueva forma de poder observar este mismo objeto. Es el mismo objeto, simplemente visto desde diferente manera. Es la misma medicina, vista desde diferente lado. Es absolutamente la misma biología, solo vista desde otro enfoque. Es absolutamente la misma genética, solo vista desde diferente lado. El doctor Bruce Lipton nos regala la oportunidad de poder entender cómo es que ocurre que una persona afecta su imagen psíquica y afecta su cuerpo. ¿Cómo es que eso ocurre? Y aquí es donde nosotros vamos a tener la oportunidad, amigos, de empezar a aprender de nosotros mismos. De manera celular, nosotros somos vistos como una comunidad. Yo no soy visto como un ser saludable. Yo soy visto como una comunidad de 37
billones de células que están trabajando en esa salud. No es que yo sea saludable. Cuando yo te veo a ti, te digo, oye, qué saludable te ves, mi buen Adrián. Oye, qué bien te ves, mi estimada Michelle. Oye, qué buena onda, mi buen Dani. Cuando yo te echo un piropo a ti, no es a ti, es a las 37 billones de células que en conjunto te están formando y están formando todo tipo de células. Y cada una de estas responde al ambiente. Esta es la nueva genética, amigos. Hasta no hace mucho tiempo se creía que nosotros respondíamos a la genética. Y tú dirás, pues sigue siendo cierto. Y te voy a ser sincero, es totalmente cierto. Sin embargo, está comprobado que las células no solamente responden a los genes que ya vienen cargados dentro de nuestras propias células, en ese espermatozoide y ese óvulo de mi madre y de mi padre, viene información genética que va a desarrollar en mí una predisposición a tener cáncer, una predisposición a tener diabetes, una predisposición a tener Alzheimer, a tener esquizofrenia, a tener determinado tipo de padecimiento. ¿Está bien? Ya viene la célula precargada con esa información. Sin embargo, yo necesito empezar de alguna u otra manera a detonar esa información genética para que suceda, o bien mantenerla ahí. Y hay personas que aunque traen la información genética, no detonan la enfermedad y pasan la vida sin haberse enfermado de eso. ¿Por qué sucede que algunos sí y otros no, teniendo la misma información genética? El doctor Bruce Lipton hace algo sumamente interesante. Ahí por los años 70, amigos, iniciaba la exploración de las células madre. Las células madre son estas pequeñas células embrionarias de las cuales se generan todas las demás células. De estas células se van a hacer células nerviosas, células que tienen que ver con la forma de la grasa, células musculares, células óseas de huesos. Entonces, de estas células madre van a partir todas las demás tipologías celulares. Por eso empezaron estos estudios, porque estas células madre las ponían en un plato de Petri, en uno de estos frasquitos, y la dejaban ahí en un jugo que aparentaba ser la sangre, el ambiente como tal en el cual la célula se desarrolla, tienen precisamente aquellos que se dedican a este tema, tienen la receta de la sangre químicamente hecha para que ahí se desarrollen precisamente hongos, bacterias, incluso células de todo tipo. Y precisamente ahí es donde metieron precisamente estas células embrionarias y se dieron cuenta que a la semana la célula que habían metido se había multiplicado y ahora había 50.000 células. Se había multiplicado de 2, 4, ¿cierto? 8, 16, se había multiplicado y ahora había 50.000 células en una semana. Algo sorprendente. Se dieron cuenta entonces que si dividían estas células y las ponían en diferentes frascos con una pequeña alteración de ese jugo que aparentaba ser la sangre, las células entonces comenzaban a cambiar. El jugo, o se podría decir el medio de desarrollo celular en el cual se desarrollan estas células, influía en que las células ahora se habían convertido unas en células nerviosas, otras en células de grasa, otras en células de tendones y ligamentos, otras en células que tenían que ver con huesos. ¿Cómo era posible si partieron de la misma célula? Entonces el doctor Lipton se da cuenta que lo que realmente influye a la célula no es tanto la genética, es el medio en donde se desarrolla la célula. Si tú modificas el medio, la célula cambia. Y es que así ha sido de manera natural. Era de lo que hablaba Darwin hace tanto tiempo. El organismo se adapta a lo que le va poniendo el ambiente. Y los organismos más fuertes son los que sobreviven. La célula también se va adaptando a lo que el ambiente le pone. Y de alguna otra manera intenta sobrevivir, intenta adaptarse. De manera particular,
Estas pequeñas células están dentro de nuestro cuerpo, 37 billones de ellas, y están envueltas en un jugo llamado sangre. Y esta sangre está destinada a modificarse por nuestra bioquímica. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿quién modifica la bioquímica de mi cuerpo? Y la respuesta, amigos, es el cerebro. Nuestro cerebro es el encargado de enviar determinado tipo de bioquímica hacia nuestra sangre, desde lo que es endorfina, vasopresina, desde lo que es muy posiblemente serotonina, hasta lo que pueda llegar a ser muy posiblemente adrenalina, noradrenalina o cortisola. Todas estas son dirigidas de manera cerebral. Pero ustedes dirán entonces, ¿qué hace que el cerebro mande o no ese tipo de respuestas bioquímicas, ese tipo de manifestaciones bioquímicas a mi sangre? Y la respuesta es tu software mental, tu sistema operativo, la forma en la que te manejas, la manera en la que percibes. Si yo percibo un posible peligro, muy posiblemente mi cerebro va a mandar a que yo comience a segregar muy posiblemente adrenalina, cortisola, que van a generar estrés en mí y que van a hacer que mi sangre circule más rápido, que comience a respirar mucho más profundo, que comience a alistar mis músculos llenos de adrenalina para correr, porque automáticamente estoy diseñado para el proceso de huida, el proceso de literalmente enfrentar o huir. Y por eso mismo, cuando yo percibo que hay un peligro, inmediatamente mi cuerpo va a responder ante ese peligro. ¿Cómo? A través de la bioquímica que yo segrego en mi sangre. Y no solamente mi cuerpo se pone a la defensiva, sino que cada una de mis células en ese jugo que está dentro comienzan a cambiar. El doctor Lipton se dio cuenta de algo impresionante. Puso células, amigos, precisamente puso estas células en este ambiente, en este jugo, en donde había los ingredientes que genera un ser humano cuando genera o cuando está en una etapa de enamoramiento. Sale endorfinas, dopamina, sale vasopresina, que es la hormona que nos hace que nosotros sintamos atracción por el otro, ¿sale? Todas estas las puso en un jugo junto con células. Estas células crecieron multiplicándose de manera saludable, de una forma literalmente perfecta. No hubo ninguna anomalía, las células estaban rebosantes, en todo momento estaban activas, ninguna de las células había tenido alguna alteración que fuera de alguna manera no relevante ni significativa, todas estaban perfectamente saludables. Lo mismo sucedió con aquellos elementos, ingredientes que genera el cuerpo cuando nosotros nos sentimos con temor, con miedo. Adrenalina, cortisol, noradrenalina. Estas células dentro de esta sustancia, con estos ingredientes, se cerraron. Las células se desactivaron, se durmieron, entraron en un modo ahorro de energía, protegiéndose del ambiente. El doctor Lipton entonces comenzó a teorizar y se dio cuenta de lo siguiente: las células responden al ambiente y el ambiente hace que la célula entonces tenga oportunidad, amigos, ojo con esto, de incluso expresarse abiertamente o cerrarse al ambiente que está viviendo, así como un ser humano, así como es el macro, es el micro. Así como es el cuerpo que se defiende cuando tú entras a un lugar en donde sientes ese ambiente fuerte, un lugar que es muy ruidoso y demás, y tú entras así, dices, ay, cabrón, esto se siente como feo.
Así como te sientes tú, cada una de esas pequeñas células, cada una de esas 37.000 billones de integrantes que te forman, se defienden de la misma manera. Entonces, aquí es donde ocurre lo que pueda llegar a ser, amigos, esta concepción, este experimento con las células madre y las células que posteriormente se defendieron a estados bioquímicos de miedo y que prosperaron en estados bioquímicos de amor, resumen lo siguiente: nosotros estamos muy posiblemente en un estilo de vida en el que no es que de alguna u otra forma constantemente estemos bajo miedo, pero el estilo de vida que tenemos es un estilo de vida que nos lleva a un estrés constante. Y este estrés genera parte de esos bioquímicos, porque el estrés nos hace que yo entre en ese temor, en esa incertidumbre, en esa duda, y comienzo de a poco a llevarme a este tipo de estados, porque siento que mi trabajo lo puedo perder, o que mi relación puede fracasar, o que mis hijos puedan tener determinado tipo de conductas que no quiero que tengan, o puedan enfermar, y yo ya estoy pensando en eso, o mi propio cuerpo pueda padecer de algo, y yo estoy en ese tema constantemente sin darme cuenta que por un lado estoy afectando mi imagen psíquica del cuerpo, como diría el doctor Nacio, y por otro lado, como diría el doctor Bruce Lipton, estoy llevándome a un estado constante de estrés en donde el jugo, la sangre, que es donde se desarrollan las células, está químicamente afectado por adrenalina, cortisola y todas estas sustancias que hacen que las células se desactiven. Las células dejan de crecer en medio de estas sustancias. No solamente se detienen, sino que detienen su crecimiento, su multiplicación se detiene. La célula madre se detiene en la multiplicación celular cuando está en medio de este ambiente. Esto quiere decir, amigos, que mi ambiente está influyendo directamente en mí. No solamente lo que estoy viviendo diario, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy percibiendo este mundo, porque habrá gente que viva relativamente un estilo de vida tranquilo y calmado, pero que él o ella perciban como algo peligroso. Y ahí es donde su cuerpo se está defendiendo y la gente le dice, ¿de qué te defiendes? ¿Qué te pasa? Si lo que vives es algo maravilloso, está haciendo de alguna otra manera realizándote en tu trabajo, con tu familia, con económicamente, socialmente, estás prosperando. ¿Qué te pasa? Es que el sujeto percibe en esta vida, en esta realidad, esa posible zona de riesgo. Y como percibo riesgo, me pongo en defensión. Y esa defensión químicamente es cambiar literalmente mi química de mi sangre. Y al cambiar la química de mi sangre a través de estas sustancias, comienza entonces a cambiar mis células y comienzan mis células a inhibirse. Y en lugar de que mi cuerpo esté prosperando, en lugar de que las células estén llevando un ritmo natural, comienzan entonces a malformarse y se crean esas malformaciones. Y la persona comienza a crear ahora, en donde hay músculo, células de hueso y se arma la artritis. Y comienza entonces a hacerse algo diferente a lo que se tenía por programa celular. Ahora mi cuerpo está respondiendo a nuevos programas celulares. Y eso no es todo, amigos. Esto es lo más increíble, porque tú puedes leer un libro de autoayuda y conocer esto. Tú puedes ver un video como este y aprender de esto, así de sencillo, sin que te molestes en ningún momento. Sin embargo, una cosa es que tú leas ese libro, veas este video y comiences a ser consciente y digas, a partir de ahora, no voy a dejarme de la enfermedad, yo voy a empezar mis células, voy a empezar a mandarles mensajes buenos, voy a empezar a hablar bien de mi cuerpo, voy a empezar a mandarle mensajes de belleza, mensajes de poder a mi cuerpo, bueno, voy a empezar a hacerlo.
y te levantas con esa actitud en el día y regresas en la tarde, en la noche a tu casa cansado, sintiéndote un perdedor porque te volvió a doler el cuerpo, porque te volviste a cansar y a fatigar de la misma manera que siempre. Y tú dices, esto no funciona. Lo de repetir frases, lo de autoafirmarme, esto no funciona, es una locura, es una estupidez. Prefiero la pastilla que me da el fármaco, que de alguna otra manera me pone bien, me da esa sensación de que por lo menos se me olvida un poquito toda la presión que estoy viviendo ahora. Y no le damos permiso a que nuestro cuerpo comience a restaurarse de forma natural. Y no nos damos cuenta que ese fármaco muchas veces está lesionando más de lo que pueda ayudar. Y no porque yo esté en contra, al contrario, los fármacos son buenos cuando son de emergencia, pero cuando realmente el sujeto los necesita, cuando no, el sujeto puede restablecerse por sí mismo. ¿Cómo? A través precisamente de un método que el día de hoy vamos a compartir, amigos. Así que no se salgan, no se pierdan hasta el final lo que vamos a ver el día de hoy. De alguna otra manera, esta autosugestión que yo hago conmigo y que yo comienzo de alguna forma, por un lado, a través de esta imagen psíquica de mi cuerpo, afectarme, y por otro lado, a través de estados defensivos, porque considero que el mundo es peligroso, a crear determinado tipo de sustancias que hacen que cambie mi química sanguínea y que mis células se detengan en su crecimiento y se hagan ahora en malformaciones. Aparte de todo esto, amigos, ahí es donde comienza a entrar este tema de lo que pueda llegar a ser la parte de la programación psicosomática. Porque yo muy posiblemente estoy programado a que mi familia tuvo cáncer, diabetes, Alzheimer, esquizofrenia, y que posiblemente yo lo tenga. Esa programación la ha repetido mi mamá, la ha repetido mi abuelita, la ha repetido mi tío, mi prima, y siempre lo recordamos en familia. Acuérdense que nosotros tenemos que cuidarnos y todos, no, pues sí, ya no hay que entrarle a tanta azúcar, porque acuérdense que nosotros venimos de esa genética y hasta lo repetimos, de diabéticos, ¿no? De genes diabéticos. Y todo eso va creando una realidad en nuestra imagen psíquica y va creando una realidad de defendernos ante eso en nuestro cuerpo a nivel orgánico. Y nuestras células de alguna otra forma están respondiendo a eso, amigos. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestras células están ahí, escuchando atentas a cada símbolo que nosotros estamos enviándoles. Y de alguna otra manera tienen una forma de responder, un lenguaje, y este lenguaje es la enfermedad. La enfermedad es un camino que logramos tomar algunos seres humanos. Hay personas que eligen enfermarse. Hay personas que prefieren enfermarse a terminar una relación. Es que si tú terminas conmigo, me muero. Y comienza a enfermarse. Y la persona lo tiene que o la tiene que cuidar. Y para que el otro no se aleje, yo enfermo mi cuerpo. Porque de esta forma tengo a esa persona a mi lado. Y esto es algo psicosomático, porque no es una lesión real la que tengo, es una lesión creada a mi propia imagen psíquica, a mis propias emociones de querer, del miedo de perder a esta persona, me genero ese jugo celular cambia y mis células se inhiben, se defienden y lo primero que comienzan a hacer es atacar y comienzo a tener cáncer, pequeños rastros. ¿Qué es eso? Es células atacando otras células, las mismas células tuyas que atacan otras células. Esa programación del cáncer no es una enfermedad, es una programación celular que hace que el mismo cuerpo se autodestruya. Por eso mismo, amigos, hablamos de esto, porque si tú has notado que en tu familia hay este tipo de rasgos, no quiere decir que tú traigas esa genética, dice el doctor Lipton, quiere decir que tú traes ese miedo, que tú traes esos temores de enfermarte si no te pones el suéter, y correr con el médico cada vez que estornudas, de creer ciegamente en todo lo que una persona con bata blanca te diga.
Esa es tu realidad que te enseñaron, que aprendiste y que ahora ejerces. Y cualquiera de esta realidad que sea diferente la descartas, porque hay personas que les funciona la meditación cuando tiene gastritis, cuando tiene esofagitis, porque hay personas que les funciona el empezar a hacer yoga, el empezar a tener, aparte de una alimentación, porque hay personas que les funciona y porque hay personas que no les funciona. Porque por más que tú quieras entrar en este estilo de vida, no solamente es quererlo, porque quererlo es desde la zona consciente, dice el doctor Lipton, sino también es programarlo, que es desde la zona subconsciente. Los seres humanos tenemos y nos manejamos en dos niveles, bueno, tres ya lo sabemos, consciente, subconsciente, inconsciente. La forma consciente es esta forma creativa que constantemente estoy diciendo, ya me di cuenta, güey, no manches, tengo que cambiar mi alimentación, mi forma, yo voy a hacer algo diferente, voy a cambiar mi realidad. A partir de ahora lo voy a hacer y conscientemente comienzas a querer hacerlo, como te digo. Y cuando te das cuenta en la mañana sales con esa actitud y en la tarde regresas igual. ¿Por qué regresas igual? Porque muy posiblemente de forma subconsciente no has cambiado tu programa. De forma consciente anhelas y quieres que las cosas sean diferentes, pero de manera subconsciente sigues llevándote a la enfermedad, sigues teniendo un programa en donde tu familia es de diabéticos, porque por más que quieres, no has podido cambiar ese software interno, porque eso ya está automatizado. Y tú dirás, ¿cómo carajo cambio esa automatización? Porque gracias a eso yo podré salir adelante. ¿Cómo caray voy a desautomatizarme? ¿Cómo entonces? Porque mi consciente lo desea, mi consciente lo anhela, pero de forma subconsciente es como si fuera y pusiera el mismo disco y se leyera una y otra vez. Y yo sé que no debo de comer ese pan dulce, ¿y qué crees? Automáticamente, cuando no me doy cuenta, me distraigo y ya lo estoy comiendo. Ya estoy comiendo chocolate, ya estoy comiendo aquello que sé que me mata. ¿Qué sucede entonces conmigo? ¿Estoy en mi contra? No, simplemente es un hábito ya gestado de forma subconsciente. Yo sé que me hace daño, pero lo sigo haciendo. Como aquella persona que de alguna forma dice, de algo tengo que morirme y le da un trago a su coca teniendo un tipo de diabetes mortal. ¿Por qué hace esto? Porque ya aceptó incluso que de alguna otra manera esto le afecta, le daña y le va a cargar la muerte pronto y la persona ya comienza a aceptar ese proceso. Entonces, para que no te suceda a ti, porque el hábito es más fuerte de lo que pueda ser tu razón, recuerden lo que dice el doctor Sigmund Freud, el principio de placer está por encima del principio de realidad. Mi placer es la Coca-Cola, el refresco, el azúcar, y ese es mi placer. De alguna otra manera yo lo quiero. Y un diagnóstico de diabetes que me esté dando el doctor con incluso peligro de muerte, no va a poder conmigo. Mi realidad está por debajo de mi placer, por eso yo sigo mi placer, por eso yo sigo bebiendo hasta que llego a una cirrosis hepática, o por eso yo sigo ingiriendo tanto café hasta que me hago úlceras y termino con sondas y termino con operaciones sumamente dolorosas y complejas. ¿Por qué? ¿Por qué me llevo a esos niveles? Porque muy posiblemente el hábito es más poderoso de lo que pueda ser mi realidad. Aún sé que tengo ya afectada la garganta y sigo fumando. No dejo de toser y lo sigo haciendo. Mi diagnóstico es de propenso a cáncer porque así han muerto algunos de mis familiares y yo sigo retando a que a ver si me da, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esto? Porque muy posiblemente yo no estoy trabajando, por más que soy consciente de eso, no estoy trabajando en el programa subconsciente. ¿Cómo puedo trabajar el programa subconsciente? Bueno, eso ya es la oportunidad que tenemos el día de hoy, amigos. Es una oportunidad maravillosa la que tenemos. Fíjense, hay diferentes herramientas. El subconsciente se puede programar a través de diferentes estados
inferiores a los estados conscientes. El estado consciente es el estado de alerta, un estado, por ejemplo, de acción. Si tú desciendes a un estado, por ejemplo, en la meditación, por ejemplo, en el yoga, en el tai chi, en este tipo de actividades que simplemente son contemplativas o de relajación o de movimientos que conllevan una gran oportunidad de poder conocerte y hacerte consciente de tu cuerpo, muy posiblemente yo baje de un nivel activo, que es este nivel consciente, a un nivel infraconsciente, a un nivel subconsciente, en donde muy posiblemente yo pueda acceder a los programas en donde se encuentran estas automatizaciones. Por eso a través de la meditación, a través de la relajación, a través de un masaje, por ejemplo, de un masajista que sea alguien que te lleve y te conduzca a un nivel en donde hasta te dan ganas de dormir, este masaje que te baja de estar piensa y piensa y piensa y piensa, a de repente estar a punto de conciliar el sueño. Ese es el nivel que nosotros estamos buscando, ese famoso nivel entre el sueño y el despierto, en donde nosotros podemos llegar a modificar lo que pueda llegar a ser, amigos, estos programas subconscientes. Por eso, por muchos años se vendieron de una forma muy exitosa lo que eran estos programas de hipnosis para dormir, que tú te ponías tu cassette de dejar de fumar y te lo ponías y tú te ponías tus audífonos y en los años 90 en Estados Unidos esto fue un auge, fue increíblemente vendible porque sí les funcionaba. O sea, ¿por qué creen que vendieron tanto? Porque sí funcionaba, porque las personas se acostaban y estaban en este proceso de vigilia entre el sueño y el despierto y comenzaban a escuchar mensajes que decían, tú eres fuerte, tú puedes dejar de fumar, en positivo, en acierto. Entonces la persona comenzaba de a poquito a modificar, obviamente de a poquito, a modificar estas estructuras eh, subconscientes que me hacían que yo fuera esclavo del tabaco. Y mucha gente dejó de fumar gracias a esto, porque toda la noche pues entraban en este tipo de mensajes. ¿Esto puede servirnos? Sí, yo puedo grabar en mi teléfono un mensaje y ponérmelo durante 15 minutos en lo que me duermo. Puede servir, pero también puede servir el que vayas a terapia, el que con tu terapeuta hagas introspecciones, que son pequeñas zonas de meterte en ti, de bajar estas revoluciones del pensamiento, el que comiences a hacer cosas que te relajen, actividades que te relajen, como actividades creativas, el propio dibujo. Todo esto te lleva a un estado inferior, no estás piensa y piensa y piensa, ya te bajó del consciente, que es el que te mantiene en este movimiento. Y ya cuando estás debajo, ya puedes empezar entonces a afirmarte. Ahí es donde te afirmas, porque estás en el consciente y en el consciente estás, yo soy un ser tranquilo, yo soy un ser tranquilo, yo soy un ser tranquilo. Oye, estás temblando y afirmando que eres un ser tranquilo. No eres un ser tranquilo, lo estás evidenciando, lo estamos viendo, está dando la chiripiorca en este momento. Güey, no eres tranquilo, porque estás en el consciente y tu inconsciente, tu subconsciente, mejor dicho, que es el donde se programa todo tu software mental, está trabajando en segundo plano y por más que tú conscientemente sabes que necesitas relajarte, no te lo permites. Por eso necesitas aprender una disciplina para bajar tu mente. Por eso a mucha gente que tiene inflamaciones en el tracto digestivo, en los intestinos, en el esófago, en la garganta, en toda esta zona, el hacer yoga, tai chi, meditaciones, introspecciones, el realizar este tipo de actividades que te bajan, te llevan a que tú armonices con tu cuerpo, dicen, pero mucha gente lo considera como algo hippie o hipster. Pero pues esto no es ni moda ni es tendencia, esto se hace desde hace miles de años y diferentes civilizaciones como los chinos, los japoneses, los hinduistas ya lo practicaban y no es algo nuevo, es algo que ya se hacía milenariamente y se pasaba de generación en generación.
Por eso lo que tenemos el día de hoy es un redescubrimiento del conocimiento. Es un redescubrimiento de aquello que ya se había practicado y que de alguna otra manera hoy vamos teorizando gracias a que tenemos una metodología científica con aparatos y con determinadas funciones que nos hacen ser más objetivos, detallar más ese objeto, acercarnos más a probar que es verdad esto. Y por eso ahora podemos decir, y dice el doctor Lipton, por eso ahora podemos decir que es verdad que el ambiente modifica la célula, pero entonces yo ya no soy un esclavo de la genética, porque antes yo me veía como víctima de la genética. Soy un víctima del cáncer. ¿Por qué? Porque mi familia tenía el gen de cáncer. Por lo tanto, fui un víctima de mi genética. No, tú no eres víctima de tu genética. Tú eres dueño de tu genética, porque tú puedes modificar el ambiente, porque si ya te diste cuenta que te estresa el trabajo que haces, así de sencillo, ¿quieres vivir? Claro, güey, salte de ese ambiente. ¿Ya te diste cuenta que lo que te estresa y lo que te pone en defensión es la pareja con la que vives? Sí, salte de ese ambiente. ¿Ya te diste cuenta que lo que te pone en defensión es el tipo de vida que estás llevando, tan estresado, tan de querer tener posición y postura social, el querer aparentar? ¿Ya te diste cuenta que eso en realidad es un miedo de que los demás te acepten? Sí, ya me di cuenta, ya no me lo digas. Bueno, ahora haz algo. Tienes que hacer algo, porque si no, ese miedo, por un lado, te va a hacer que entres en una neurosis por querer tener lo que otros tienen, y por otro lado, te va a hacer que ese miedo te deteriores tan pronto que ni siquiera te dé tiempo de disfrutar todo lo que estás acaudalando y te vayas en un sueño rápido, ¿no es cierto? Te despidas de este mundo. Entonces, yo te lo digo de corazón, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Aprender una disciplina que te comience a bajar a un estado en donde puedas enviarte mensajes como estos, de calidad hacia ti. Ahora, háblate bien a ti. Eres el primero que eres el embajador de ti. Tú eres tu propio embajador. Yo conozco a gente que todo el tiempo se está pendejeando. Conozco a gente que todo el tiempo se está literalmente agrediendo, se está injuriando. Ay, pinche rodilla. Ay, ya me dio mi achaque. Ay, mi ojo, poca madre. Y le estás injuria a tu cuerpo. Y de alguna otra manera es algo ya habitual. Esta vista que me tiene cansado. A ver, abuelita, ¿qué dice ahí? Ay, no sé, hijo, ¿por qué esta vista que ya me tiene cansado? Ay, estos ojos. El mismo sujeto está llevando mensajes a esa zona, psíquicamente hablando, que influye en su organismo y luego se queja de que padece. Por lo tanto, yo soy el embajador de mí, yo voy a hablar bien de mí, yo voy a empezar a enviar buenos mensajes, pero no nada más a lo güey, así como de, ay, voy a firmar, como todo el mundo lo hace, todo el mundo que ignora esto, es decir, aquellos que no conocen esto. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lanzando buenas vibras a todos y él sintiéndose que él se lanza buenas vibras, voy a peinarme con buenas vibras, voy a llenarme con buenas vibras, y este ejercicio que se hace, ¿no es cierto? Que de alguna otra manera es como aquella esposa de determinado mandatario veracruzano que escribía, ¿no es cierto? Yo merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, no diré el nombre, pero vive en Inglaterra, ¿no es cierto? De alguna otra manera, este tipo de autoafirmación, nosotros pensaríamos, bueno, pues está programándote. Puede que lo haga, pero de un nivel muy bajo. ¿Quieres realmente programarte? Tienes que bajar las revoluciones de tu mente que te impiden el que entres en esta zona o en este acceso que es infraconsciente. Donde realmente te programas es en el subconsciente. Ahí es donde se crea todos tus programas. ¿Quieres programarte? Tienes que aprender a cómo bajar. Aprende una disciplina. No me funciona, aprende otra. Esta tampoco, entonces dibuja. Esta tampoco me sirve. Bueno, entonces trata de meterte en algo que
que tú consideres puede llevarte a relajarte. Hay personas que conducen un auto y eso los relaja, o una motocicleta, y eso los relaja, los hace que incluso estén en una no mente, en una zona donde entra una tranquilidad. Hay gente que me ha dicho, amigos que son motociclistas, que me han compartido, soy uno con mi moto en ese momento en el que voy, yo solito, me hago uno con mi vehículo y lo disfruto mucho. Bueno, qué maravilla, te felicito. Estás entrando en un estado en el que una persona que está intentando meditar desearía estar. Aunque este sujeto está sentado en un tapetito e intentando no pensar, ay, ya pensé, ay, Dios mío, ¿qué voy a cocinar mañana? ¿Qué es lo que voy a, ay, ya estoy pensando de nuevo, algo que no voy a pensar, a ver, no pienses, no pienses, no pienses. ¿Qué es lo que había dicho en la mañana esta persona? Cuando me doy cuenta, es muy difícil. Por eso el que tú te lleves a una disciplina es lo mejor. No quieras de la nada parar tu mente y ser un maestro de tu mente. A ver, un, dos, tres, soy maestro de la mente. No, mi hermanito, tienes que tener un guía, tienes que tener alguien que te ayude, que te oriente, que te dé la oportunidad de haber aprendido esa persona primero cómo calmar sus revoluciones, cómo bajarlas y ahora enseñarte a ti cómo hacerlo, cómo le funcionó a él. Bueno, hay mucha gente que te lo podría decir. Ahora tú puedes aprender tu propia forma. Otra de las cosas es que tú comiences a repetir este tipo de hábitos o se puede decir la repetición del hábito. Buscar crear comportamientos en pequeñas metas. Yo quiero dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo dejo de fumar hoy y digo, ya dejo de fumar porque ya me dijo el médico que ya tengo que dejar de fumar porque tengo una lesión y ya hasta me espanté, entonces voy a dejar de fumar, ¿no es cierto? Y a los 3 días me encuentro que estoy fumando de nuevo. ¿Por qué pasó esto? Porque muy posiblemente el hábito fue más poderoso que mi realidad, como ya les decía. El placer de poder destensarme a través de fumarme un cigarro, el poder recibir esa dosis de nicotina y de alquitrán que me da ese cigarro, me hace que de alguna forma ponga en riesgo mi propia vida. Eso ya de alguna forma es algo que ya es un hábito destructivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De a pequeño voy a ir bajando esta oportunidad. Si lo hago de trancazo, muchos dirían, es de valientes, está bien, hay gente que le funciona, pero hay gente que lo que le funciona de alguna forma es tener metas. Por ejemplo, el lograr cumplir una meta le puede servir a que esto pueda llegar a ser más factible. El cambiar una conducta que tenga que ver con el que yo solito me esté saboteando y me lleve a una enfermedad, ya sea porque pienso o porque hago determinada acción, pueda llegar a ser un problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a programar pequeñas metas diarias. El día de hoy, así como nos ha enseñado el programa de los 12 pasos, ¿no? Que es un programa maravilloso, voy a reducir lo que pueda llegar a ser toda esta experiencia de decir, voy a dejar de fumar para siempre, y es que para siempre es demasiado. Entonces el sujeto cuando piensa que es demasiado, prefiere seguir teniendo su placer, por eso no deja de fumar. Entonces lo reduzco y digo, solo por hoy, mañana puede que me fume una caja, güey, pero hoy, en este preciso momento, solo me voy a echar un cigarrito y ya estoy nervioso, y ya estoy, güey, está bien. Y en la noche me fumo mi cigarro, está bien. En ese momento, a la siguiente semana, hoy voy a dejar de fumar como tal y este va a ser mi día de empezar a dejar de fumar. Yo lo digo, y solo por este momento. ¿Qué es el solo por hoy? Que es un trabajo maravilloso el que puede ofrecernos, es reducirnos lo que pueda llegar a ser esa expectativa de lo imposible, porque es imposible dejar de hacerlo, a hacerlo en algo controlado, como decir, ¿podrías controlar el hoy? Pues el hoy sí, por hoy sí podría, pero mañana no tengo idea. Y de esta forma es la forma en la que yo comienzo. Cuando me doy cuenta, entonces, ya comienza mi conducta a controlarse de esta manera. Entonces, el que yo comience un hábito positivo, ahora solo por hoy voy a comer frutas y soy alguien que ya me dijeron, si no comes fruta, si no comes verdura, literalmente te estás dañando. Literalmente, si no dejas de beber refresco, te va a seguir esta diabetes a un tipo de diabetes irremediable.
Si yo me doy cuenta, entonces no voy a decir, fíjense, y aquí es donde mucha gente falla, porque niega lo que ama, el refresco, ama el refresco. Y digo, no voy a tomar refresco, no voy a tomar refresco, no voy a tomar refresco. Y todo el día estás negando aquello que te da placer. No, tienes que empezar a aceptar aquello que te da oportunidad. Entonces tienes que empezar a ver bien el agüita de limón. En lugar de refresco, empezar a decir, hoy agüita de limón, papá. Solo por hoy voy a tomar agüita de limón. En lugar de decir, solo por hoy no voy a tomar refresco, voy a modificarlo y voy a hacerlo de esta manera. Solo por hoy voy a tomar agüita de limón. Mañana me reviento y ya me tomaré refresco, un café, pero hoy, solo por hoy, agüita de limón. Porque el agüita de limón es sana y lo respaldo psíquicamente. El agua de limón es sana, el agua de limón me va a hacer que tenga mejor oportunidad de que mis funciones se den, el agüita de limón me ayuda a mi aparato inmunológico, y ya comienzo de alguna manera a bien ver el agüita que me estoy tomando, no a mal ver el refresco que necesito tomar, porque cuando yo lo mal veo es que esto me hace daño, y hay gente que se lo toma y dice, bendito veneno, y se lo toma. Oye, güey, está ordenando que esta bebida es veneno y así lo está tomando y está sonriendo, pero él mismo es el que está permitiendo a sí mismo confeccionar que esto es veneno para él, bendito veneno. O sea, no puedo dejarlo aunque sé que me hace daño. Entonces, en lugar de que tú te metas en esta zona, vas porque muy posiblemente caigas ahí en querer salir de un estilo de pensamiento, de hábito, en donde no puedas. Bueno, tú dices, es que yo lo he intentado. ¿Por qué lo has intentado de esta forma? Inténtalo de esta forma que te digo. Trata de llevarte al solo por hoy, por ejemplo, pero simplemente haciendo algo que intercambia aquel hábito que quieres dejar. Quiero dejar de fumar. ¿Qué vas a poner en lugar de este cigarro? Pues voy a poner en lugar del cigarro, voy a poner el aprender un idioma. Entonces, cada vez que yo de alguna otra forma entre en ansiedad por fumar, voy a empezar a abrir mi teléfono y a buscar 5 palabras en japonés, porque es el idioma que yo quiero. Y de esta forma comienza a motivarse una conducta que en lugar de que rechace el cigarro e inconscientemente lo vuelva sombra, diría Jung, todo aquello que rechazo se hace mi sombra y eso no lo dejo. O sea, se queda en el subconsciente, en el preconsciente, diría Jung, ahí se queda guardado, se automatiza y por eso me es imposible dejarlo. Como lo niego, más se guarda ahí. Entonces, en lugar de que niegue el fumar, voy a afamar el aprender. Ya se dieron cuenta que estoy aprendiendo japonés. ¿Cómo crees que se dice en japonés bicicleta? ¿Cómo crees que se dice mamá en japonés? Y yo me la paso literalmente afamando este nuevo hábito, y cada vez que me entra esa ansiedad por el cigarro, hablo mi teléfono y comienzo a aprender 5 nuevas palabras en japonés. Y esto me va a hacer que por un momento yo vaya, como diría nuestro buen amigo Chabelo, en paz descanse, catafixiando aquellas sensaciones y sentimientos que muy posiblemente me generan el que yo no sienta el que tengo eso que me da placer, el que niegue eso que me da placer. Mejor recibo placer al estar teniendo un nuevo producto, como aprender un nuevo idioma. Entonces, ese placer de aprender algo nuevo me llena un poquito esa insatisfacción de no tener cigarro. Por eso esta es una forma en la que yo puedo ir compensando. ¿Te das cuenta cómo comienzas entonces a manejar y a controlar lo que pueda llegar a ser esa habituación contraria a lo que sea tu salud? De esta manera, y siguiendo la asesoría de un terapeuta, el teniendo también cercano a diferentes oportunidades, libros, videos, personas que te apoyen en esto, bueno, tú muy fácilmente vas a poder salir de esto. Sin embargo, si tú consideras que no está en tus manos y que es algo que tú lo has intentado y no puedes hacerlo, entonces pide ayuda profesional, busca a alguien
que te indique un método, una forma disciplinaria de poderte bajar y reprogramar entonces, porque esto es algo que tú ya probaste, no lo has logrado de manera personal y necesitas la ayuda de alguien. Lo más honroso que puedes hacer por ti es pedir ayuda. Es lo mejor y lo más, se podría decir, amoroso. El acto de amor más grande que puedes hacer por ti es pedir ayuda a alguien que sepa cómo. Oye, hazme el paro, dime cómo hacerlo. Y esto, amigos, precisamente es un acto de amor para ti. Hasta el día de hoy no se ha encontrado todavía algo que oponga, es la propuesta del doctor Bruce Lipton. Este experimento resume que las células como tal están a la expectativa de lo que pueda hacer el ambiente, a las expensas de lo que pueda hacer la bioquímica, eh, se podría decir sanguínea. Por lo tanto, el que una persona entre en defensión, en miedo, va a ser una persona que muy posiblemente sus células se detengan. Un pequeñito que constantemente está en temor, en duda, en incertidumbre, es un pequeñito que sus células necesitan crecer, necesitan desarrollarse, crear más hueso, y esos pequeñitos se quedan ahí. Ese crecimiento se da mucho menos, literalmente se quedan con esa precariedad de lo que pudo haber sido determinada formación celular. Sí, la genética restringe, pero el ambiente restringe todavía más. Sí, la genética lleva un orden, pero sí, el ambiente es el que ordena al final. Así, amigos, ustedes, al igual que yo, vamos a empezar entonces a buscar la manera de modificar este ambiente y modificar también la manera en la que nosotros percibimos el ambiente. Porque puede que el ambiente sea amistoso y maravilloso, pero yo lo percibo de una manera hostil, yo lo percibo peligroso, difícil, entonces mi ambiente me va a crear celularmente una defensión y mis células no saben que afuera hay armonía y belleza. Ellas lo único que saben es lo que yo estoy interpretando de esto. Por eso están reaccionando a través de esos bioquímicos a lo que estás poniéndole a tu jugo sanguíneo. Y por eso están inhibiéndose y por eso están malformándose y por eso están llevando otros programas diferentes, incluso el de atacarse a sí mismas. Por eso es por lo que está sucediendo. ¿Quieres modificar esto? Bueno, empieza entonces a tratar de aprender cómo programar de nuevo esa zona subconsciente. Esto es un trabajo que todos necesitamos empezar a hacer, amigos. Todos. Hasta aquí yo me despido de nuestros amigos en las redes sociales. Me quedo con ustedes para alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto poder tomarla y resolverla.